Un saludo a mis estudiantes de segundo medio. Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaremos sobre el movimiento, para que puedan elaborar con éxito las guías asignadas anteriormente. Para empezar, lo primero que tenemos que recordar es qué es la física. La física se encarga del estudio de las propiedades de la naturaleza y como todo en la naturaleza está compuesto por energía, vemos entonces o podemos definir que la física es la ciencia que se encarga del estudio de la energía y sus interacciones en el tiempo. En este sentido, el movimiento se debe al uso de energía. Para poder movernos necesitamos hacer uso de la misma, ¿cierto? Para poder lograrlo. Y si se emplea energía, es motivo de estudio para la física. La mecánica, por su parte, es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento y de los cuerpos en reposo. Está compuesta por la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática estudia el movimiento de cuerpos sin importar las causas que lo producen. La dinámica, por el contrario, estudia los cuerpos en un movimiento y las causas que producen dicho movimiento. Y la estática estudia los cuerpos en equilibrio o en estado de reposo. En esta unidad nos dedicaremos a estudiar sobre la cinemática. El estudio de la cinemática nos permitirá conocer y predecir en qué lugar se encuentra un cuerpo, qué velocidad tendrá después de un intervalo de tiempo, la distancia que habrá recorrido, entre otras características. Pasemos entonces a lo que es el estudio del movimiento. Como podemos ver, todo se mueve. En la naturaleza, como vemos en estas imágenes, podemos conseguir insectos en movimiento, el movimiento producido por las ondas en el agua, una hoja que cae debido al viento, batida por un árbol, batida por el viento, caen las hojas de los árboles. Podemos observar también el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y los dos movimientos de la Tierra como de traslación y el de rotación. Podemos ver que el movimiento también se encuentra en el arte, como en la danza y en el deporte, un deportista desplazándose hacia su meta o una pelota que es pateada por un futbolista, por ejemplo, son manifestaciones del movimiento en nuestra vida cotidiana. El movimiento es relativo. ¿Por qué decimos que el movimiento es relativo? Pensemos en esta situación. ¿Alguna vez hemos abordado un autobús en un punto habitual, llamado parada, en el que se detiene? En el momento de su aproximación sabemos que se mueve hacia nosotros, pero cuando lo abordamos, el vehículo no se nos aleja ni se nos acerca. Nos alejamos del lugar donde nos hallábamos, es decir, la parada. Esta observación nos lleva a asegurar que las características del movimiento dependen siempre del sistema de referencia. El vehículo se mueve respecto del lugar en el cual se detiene siempre de una manera determinada, que era la parada. No cambia de posición respecto a nuestra ubicación dentro del mismo vehículo, ya que nos encontramos dentro del vehículo. Ahora, tanto el vehículo como nosotros nos estamos alejando del punto inicial de la parada y somos los que nos estamos moviendo. Y ahora nos encontramos en reposo respecto al autobús. Veamos en la imagen cómo nos encontramos primero en la parada, el autobús, vemos que se mueve hacia nosotros y una vez que lo abordamos, somos nosotros los que nos estamos distanciando o alejando de la parada, la cual estamos dejando atrás. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando viajamos en un tren, un compañero de viaje en el asiento del lado, con un compañero de viaje en el asiento del lado, no tenemos duda en afirmar que éste permanece quieto. A la vez podemos afirmar que la azafata, que pasa a repartir comida, se encuentra en movimiento. Desde nuestro punto de vista o sistema de referencia, la azafata se mueve. Nuestro compañero y nosotros mismos estamos en reposo, ya que estamos sentados en una banca y por lo tanto en nuestro asiento sentimos que estamos en reposo. Imaginemos por un momento que un observador externo, como lo vemos acá en la imagen, situado fuera del tren, diera pasar al mismo y lo siguiera por unos segundos con la mirada. ¿Qué pasaría? Para él, todos los elementos del tren estarían en movimiento, tanto el tren como nuestro compañero, como la azafata y nosotros mismos. Veamos acá en las imágenes cómo se ve desde el interior de un tren. Estas dos personas pueden afirmar que desde su punto de vista,
que para ellos sería su sistema de referencia, los dos no se mueven y sin embargo fuera del tren todo se desplaza. Ellos ven cómo fuera del tren todo está en movimiento y ellos se sienten en reposo porque es desde el punto de vista de ellos que están quietos. Mientras que desde el exterior de un tren, desde su punto de vista de esta persona que está fuera del tren, esta persona vería cómo el tren y todo lo que contiene el tren adentro, el tren dentro, incluidas las dos personas de la figura de la izquierda, se mueve. Para esta persona que está parada afuera, por decir en una estación, todo el tren y las personas que están dentro son las que se están moviendo, porque él lo ve desde su punto de referencia. Para esto entonces tenemos que hablar de lo que es un sistema de referencia. Para poder decir que un cuerpo se mueve, entendemos entonces que hemos de tomar un sistema de referencia, lo cual podemos considerar como un punto fijo, y observar la posición del cuerpo respecto de él. Si su posición cambia con el tiempo, decimos que ese objeto se mueve respecto del sistema de referencia tomado, si la posición cambia con el tiempo. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, su posición está variando respecto a un punto fijo. La posición se da siempre en relación con un sistema de referencia. Veamos en el siguiente ejemplo. Acá observamos, si establecemos que nuestro sistema de referencia es una línea recta, que es la línea que se encuentra acá en esta base, y un punto es la posición de un tren en dicha recta, por ejemplo este punto rojo, podemos decir que en nuestro ejemplo, que el tren se ha movido en base a nuestro sistema de referencia cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo, que es lo que se manifiesta aquí en este pequeño reloj. Observen que aquí indica una hora y acá, momentos después, el tiempo ha transcurrido. Entonces, transcurrido un intervalo de tiempo desde el punto rojo al verde, notamos que hubo un cambio de posición. Transcurrió un tiempo y por lo tanto el tren está ubicado ahora en otra posición. Vemos que los sistemas de referencia además pueden ser absolutos o relativos. Se dice que un sistema de referencia es absoluto cuando se considera un punto fijo como referencia, como en el ejemplo. Y además puede ser relativo cuando se considera un punto móvil como referencia. Es interesante analizar el sistema de referencia y desde el punto de vista de las dimensiones en que se presenta. Veamos. Cada vez que buscamos una dirección, por ejemplo, en una ciudad, necesitamos de al menos un punto de referencia. Punto de referencia, este es el lugar desde donde se determina la posición de un cuerpo. Por otro lado, un sistema de referencia es algo más amplio. Es un objeto que posee una forma relativamente estable, idealmente un sólido, que se emplea para referirse al movimiento de otros objetos. Y un sistema de coordenadas es un eje o sistema de ejes asociados con el propósito de especificar posiciones de objetos por medio de coordenadas, tal como analizaremos a continuación. Vemos acá en las imágenes un sistema de una sola dimensión. Es útil para describir la posición del movimiento de un cuerpo que se encuentra sobre una línea recta y consta de un eje horizontal, X en este caso, y de un origen que es el 0. Como vemos en esta línea azul, este es el eje horizontal. Es un solo eje, por lo tanto es un sistema de una sola dimensión. Y tenemos acá el punto de origen que es el 0, a partir del cual se va a ver la posición y los desplazamientos del sujeto o móvil que se encuentra acá en la bicicleta. Vemos que además podemos tener también sistemas de referencia de dos dimensiones. Este es empleado para describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra en un plano. Consta de dos ejes, el eje X y el eje Y un punto de referencia 0, 0. Como vemos acá, el eje X lo conseguimos aquí de forma horizontal
y el eje Y acá sería la forma vertical y el punto de origen acá el punto 0, 0. Y sirve para establecer lo que es un plano. ¿Lo vemos? Ya serían dos ejes y estarían encerrando un plano, lo cual serían dos dimensiones. Y un sistema de tres dimensiones sería aquel sistema de coordenadas de tres ejes. Como lo vemos acá, tenemos el eje X horizontal, tenemos el eje Y en vertical y tenemos un tercer eje que es el eje Z, dándonos unas coordenadas 0, 0, 0 o lo que llamamos una terna, lo cual ya nos estaría generando todo un espacio tridimensional, como vemos acá en este ejemplo de esta jugadora de básquetbol. En resumen, entonces tenemos que los ejes van a depender, o mejor dicho, las dimensiones van a depender de los ejes. Si nosotros hablamos de una sola dimensión, hablamos nada más del eje X, una dimensión. Si hablamos de el plano como tal, que involucra ya dos ejes, como por ejemplo el plano azul, involucra el eje X y el eje Y. El plano verde, que involucra el eje Y y el eje Z. Y el plano naranja, que involucra el eje X, como lo ven, y el eje Z. Cada uno de esos planos, que parecen como una hoja muy delgada, son planos en 2D, en dos dimensiones, mientras que cada uno de los ejes, que son las líneas negras, serían en una sola dimensión, cada uno de ellos. Y todo el sistema completo, el sistema junto, estaría formando el sistema 3D o tridimensional. Esto entonces nos da una idea de lo que es un sistema de referencia, partiendo de lo que es un punto de referencia y formado por un sistema de coordenadas, porque un sistema de referencia tiene que ir de la mano con un sistema de coordenadas, que es lo que nos estará dando nosotros la numeración esta, que posteriormente nos ayudará a ubicar la posición de los cuerpos en el espacio. Hablando de posición, entonces, podremos entender que es el lugar que ocupa un móvil o partícula en un instante de tiempo determinado. La posición de un cuerpo aporta información respecto de su distancia al punto de referencia y de su orientación y sentido, en el caso de que se mueva. Por ello, la posición es una magnitud vectorial. Es vectorial porque también nos indica orientación y sentido. Analicemos el siguiente ejemplo. Observemos acá dos ciclistas. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Pero ambos parten de un punto de referencia, de un origen que es este que está acá. O a partir de este origen, de este sistema de coordenadas, es que nosotros vamos a indicar su posición. Observemos que la posición de la ciclista respecto del cero, considerando el extremo trasero de su rueda, es decir, esta parte, es de menos 2 metros. La posición la representamos con la letra X y le colocamos esta flechita en la parte de arriba que indica que es un vector, que la posición es una magnitud vectorial. Entonces indicamos que ella está a una posición de menos 2 metros. Recordemos que la posición la vamos a tomar en cuenta como una unidad de longitud y le indicamos el menos 2 porque ese es el sentido hacia donde está orientada, hacia la parte negativa. Mientras que la posición del segundo ciclista es de 3 metros, contados desde el 0 hasta la parte posterior de su rueda o la parte trasera de su rueda posterior, vemos que son exactamente 3 metros y la distancia X está medida en metros. De esta manera, para describir el movimiento, es necesario establecer, como lo dije anteriormente, un sistema de referencia y que puede ser un lugar o un objeto desde el cual se describe un movimiento y un sistema de coordenadas que es un conjunto numérico, como lo ven acá, representada la posición con X y una flechita arriba, lo que sea la cantidad o el valor de la posición donde esté ubicado. Pasando entonces ahora a lo que son otros elementos importantes del movimiento, tenemos la trayectoria, la distancia recorrida y el desplazamiento. La trayectoria, vemos que es la línea formada por todos y cada una de las posiciones que va ocupando el móvil a partir o partícula durante su movimiento a través del tiempo.
En este caso, vamos a analizarlo a través de este ejemplo.